Vamos a dar inicio a la segunda mesa de trabajo de este coloquio. Esta mesa se titula La traducción y la experiencia cristiana. Vamos a empezar con Pedro Emilio Rivera. El título de su ponencia es La limitación de la traducción, la metodología de interpretación de pasajes, a ver si sé pronunciarlo, veterotestamentarios en 3 anfiloquios de Focio. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco la aceptación de la ponencia y yo voy a comentar algunas cuestiones con tal vez una de las obras más complejas de Focio de Constantinopla. Para quien no sepa quién es Focio de Constantinopla, rápidamente digo que él es considerado una de las personas más importantes para el desarrollo cultural de Bizancio en el siglo IX, no solo por su interés personal en la educación, tanto de textos antiguos, textos clásicos cristianos, sino también porque conjuntó un grupo de amigos, un grupo de lectura, que se encargaron de hacer manuscritos importantes para la preservación cultural, como el Clark 39, que contiene los diálogos de Platón, que es el manuscrito más antiguo. Y bueno, entonces, esta persona, este Focio, durante su juventud no quiso meterse en ninguna cuestión política ni religiosa, pero por diversos factores tuvo que ser patriarca de Constantinopla en 2 tiempos, ¿no? Entonces, debido a eso, bueno, pues tuvo que adentrarse aún más en el conocimiento religioso por algunas cuestiones internas, con el conflicto con el patriarca anterior y sus seguidores Ignacio de Constantinopla, y por la presión externa del papado italiano, bueno, occidental, pues fue depuesto y exiliado. Durante ese tiempo en el que fue exiliado, ahí entre el 868, 869, sobre todo a partir del 870 hasta más o menos por el 872, este Focio comenzó a escribir mucho, a compilar mucho, porque pues estaba en el exilio y no tenía tantos negocios como antes. Durante este tiempo empezó la compilación de su obra más importante y conocida, que es la biblioteca, pero también compuso algunas otras de sus obras. Entre ellas están justamente los anfiloquios. ¿Qué son los anfiloquios? Los anfiloquios es un nombre bastante técnico para decir cartas escritas a su amigo Anfiloquio, Anfiloquio era metropolitano de Cícico y también una de las personas de su grupo de lectura. Entonces, Focio compone en 2 partes estos anfiloquios. El primero, durante su exilio, entre el 870 y 872, 873, porque tampoco se está muy seguro cuándo termina el exilio de Focio. Y durante este tiempo compone 75 cuestiones. Estas cuestiones en un inicio son puramente teológicas. Después, ya en el 875, cuando regresa a Constantinopla, reelabora los anfiloquios, la segunda, bueno, hace una nueva parte, una nueva versión, y de 75 son 329, en el que incluye cartas, que también compuso a varios personajes importantes, o algunas otras cuestiones filosóficas. Por ejemplo, tiene 10 anfiloquios a las categorías aristotélicas, a Heracles y el cuerno de la abundancia, o simplemente algunas cuestiones gramaticales. Pero justamente la parte que nos importa, que es la cuestión de los anfiloquios, los compuso justamente también en aprietos. ¿Por qué? Porque dentro de la deposición de Focio se le queman casi todos los libros que tenía, o muchos de los libros que tenía. Por eso, estando en el exilio,
le pide al emperador Basilio I que le dé que le otorgue, que le regrese sus libros, pero bueno, no le pudo regresar todos los libros, sino unos cuantos. Entre ellos estaban una selección de notas que compuso con su grupo a lo largo de las décadas, y esto es el material que generalmente va a tener Focio para trabajar, tanto para sus cartas, para sus anfiloquios, su biblioteca y otras obras posteriores como la mistagogía. Y el problema de estos anfiloquios, como lo dice bien Siñas Codognier y Andrés Santos, es que consiste no solo en la diversidad y dispersión de los temas tratados, sino también en el carácter técnico que asumen ciertas disquisiciones. La obra, por lo tanto, es compleja no solamente por la temática, sino también por el lenguaje. En este tipo de documentos, como son propiamente cartas, se nota una erudición literaria y lingüística más amplia que lo que hace con otras obras. De ahí que la única traducción que conozco es una al inglés, en 3 volúmenes, hecha por la monja Skugurdis y en el 2021. Entonces, está hecha al inglés de las publicaciones de Amazon, pero no conozco otro intento más de acercarse a esta obra. Por lo tanto, sigue en griego para la mayoría de las personas. Y bueno, antes de comenzar justamente con los anfiloquios, ¿qué dice Focio sobre la traducción? Sobre si es posible pasar de una lengua a otra sin dificultades. En la mistagogía, que para quien no sepa, ahí se pone a discutir sobre la cláusula filioque, esto es, quién viene primero, si el Hijo o el Espíritu Santo, y que va a provocar decenios después el cisma fociano, que ya Focio estuviera muerto. Refiriéndose propiamente al latín, dice que el latín no puede acercarse, no puede extenderse a la lengua griega de manera pura debido a la carencia de la lengua y su equivocación, que está marcado en azul. Y dice, y por eso no puede acomodar las palabras al pensamiento ni de una manera genuina, ni calzándolo correctamente. Y por lo tanto, debido a esto, y lo tienen marcado en rojo, se provoca una hipólipsis, esto es una sospecha de otro tipo de pensamiento religioso. Entonces, debido a ello, dice que la carencia de las palabras del latín no bastan a interpretar, ahí en la última palabra, la última línea de Hermineve dicen, tin acribian la exactitud del pensamiento. Entonces, sabe justamente que dentro de esta carencia, y más en el latín, frente a la Vulgata y todas las traducciones latinas como la Vetus Latina que podía existir, pues no se puede hacer este tipo de poder calzar la lengua de origen a la de llegada. Del mismo modo, en uno de los anfiloquios, en el 152, que como les había dicho se escribió posteriormente, es muy, muy interesante porque se pone a discutir cómo se provoca la asafia, esto es, la falta de claridad de la escritura. Entonces se explica de varias formas cómo se llega a esta falta de claridad. Y la primerita de todas es que justamente cuando se pasa una lengua a otra, se pierde o destruye la secuencia propia. Entonces, tan solo con pasar de una lengua a otra se pierde y ya no es posible entender correctamente y se llega a la falta de claridad. Y esta palabra asafia es bastante importante porque además de ser un término teológico en algunas ocasiones, se vuelve también un término retórico que utiliza Aristóteles en varias de sus obras como la política o como la retórica, especialmente para decir que un buen griego implica que se tiene claridad, que es claro. Y entonces, en otro anfiloquio posterior dice exactamente lo mismo, nada más que agrega
que se llega a la falta de claridad y que arrastra, así literalmente dice, arrastra hacia la dificultad de comprensión, lo que tienen marcado en negro, de la noesis, la falta de comprensión. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues ya sabe Focio que interpretar algo que no está en griego, pues va a ser complicado. Por ello, cuando le toca, y bueno, esto ya no importa, cuando le va a tocar, justamente, bueno, y él dice dentro del proemio de la primera Anfiloquio que él lo único que va a hacer a su amigo Anfiloquio es proponerle algunas cuestiones que le pide el propio Anfiloquio, pero que sabe que puede resolver. Debido a que Focio no sabía hebreo y además de que no tenía a la mano todos los libros que tuvo en algún momento, se ve en la necesidad simplemente de revisar sus notas y ver quién dentro de sus notas podía aportar algo. Para eso va a hacer uso de diferentes comentadores anteriores, especialmente los padres de la Iglesia, entre el siglo III y IV. Entonces, el título dice 3 anfiloquios, voy a tratar 2 rápidamente para ir al último, que creo que es el más interesante. En el Anfiloquio 23, que dice, ¿qué significa he aquí llegó Adán, o está Adán, que es como uno de nosotros, el que conoce el bien y el mal, de Génesis 3:22, él se va a basar en el comentario de Teodoreto en las cuestiones al Génesis. Entonces, él va a utilizar justamente comentadores. Y del mismo modo, en el Anfiloquio 69, que dice del Eclesiastés 7:14, que significa vive en el bien y ve en el día del mal, que justamente, bueno, ahí, ¿qué significa? Iba a decir Focio, ¿qué significa vivir en bien? ¿Qué significa en el día del bien? ¿Qué significa en el día del mal? Lo que él va a tomar es otro comentador, un poco menos conocido, Olimpiodoro, que también tiene un comentario al Eclesiastés. Entonces, por diferentes palabras, estos ya han sido asignados anteriormente, o sea, ya han sido ubicados por los editores anteriores, pues se hace el uso de comentadores. Pero tal vez el más interesante es justamente el Anfiloquio 41, que va a comenzar de la misma manera, en donde dice, ¿cómo se debe comprender el versículo? Yo voy o yo endureceré el corazón del faraón. Para los que conozcan toda esta historia hermenéutica del Renacimiento, pues es uno de los versículos más importantes para el desarrollo entre Erasmo y Lutero, con el servo arbitrio, el hiperaspistes, etc. Y entonces, en un inicio, lo que va a utilizar Focio es volver a utilizar a Teodoreto, con las cuestiones al Génesis, y ahí arriba en el segundo párrafo ustedes tienen marcados en negro o en negritas todas las palabras que utiliza Focio. El pasaje de Focio es el que está abajo, entonces utiliza el mismo comentario, palabras como apifías, falta de creencia, panolefrían, completamente destrucción, epagon, llevar, o paradidus, que es entregar. Entonces, en un inicio dice, bueno, pues no es algo bastante innovador. Y una de las cosas que se le acusa a Focio es de que como comentador bíblico o como teólogo es un transmisor del conocimiento y que no tiene innovación. Bueno, para innovación nos tenemos que esperar varios siglos en donde la filología justamente tome la punta de lanza para el análisis o para la interpretación, para la exégesis bíblica. Sin embargo, de las cosas que no he podido encontrar en otros autores es que para explicar justamente qué significa que endurezco el corazón del faraón, el hasek, ¿no? Que da esta idea de o justamente endurecer o fortalecer, robustecer. Bueno, en el griego se tradujo como esclerono, que justamente es endurecer, de donde viene arteriosclerosis, y va a dar 2 sentidos. Va a hacer un comentario y va a dar 2 sentidos. El primero dice que lo que se tiene que hacer es entender que esclerán, o sea, que el corazón, esclerán, que el corazón duro, es simplemente decir que es un corazón que está sufriendo, pasjo, y que no tiene y que no ha sido
aliviado, que no ha sido sosegado ni por el miedo a la muerte, ni por la presencia de castigos. Entonces, hace esta explicación. Dice, bueno, ¿cómo podemos explicar? Bueno, vamos a explicar de esta manera. Y esto lo dice en el primer Anfiloquio, que es justamente, habíamos dicho, como un proemio, y vuelve a señalar lo mismo, porque algo que va a hacer justamente Focio en esta explicación de los Anfiloquios, ¿de qué va a hacer? Va a decir, bueno, vamos a decir todos los problemas que existe con esta interpretación. Y uno de los grandes problemas que tenemos, y dice, es el ditontu onomatos, que también tiene su antecedente en Aristóteles, en la política. El término, el sintagma ditontu onomatos es lo que nosotros consideramos como la ambigüedad de las palabras. Y Aristóteles dice que justamente todas, o sea, utilizar cierto tipo de palabras como todos, cada uno, muchos o suficientes, a veces provoca al momento de hacer discursos palabras contenciosas, o sea, palabras que son problemáticas. Entonces, Focio toma toda esta idea de la ambigüedad de las palabras y lo va a decir, bueno, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, hay palabras justamente ambiguas y una de ellas justamente es el verbo esclirono, ¿no? Ahí dice como ejemplo to esclironen y dice lo mismo, que en vez de decir que es fuerte y separado, decir que no tiene la razón justamente o que se gloria en la falta de creencia. Y entonces, eso es algo que vamos a ver también a lo largo de los Anfiloquios, que se conjuntan porque justamente al no haber más datos o más información que los notas que tiene que repetir la información Focio. Después, regresando al Anfiloquio en cuestión, dice, bueno, esto tal vez que les dije es un poco complicado, o más bien eso que te dije a ti, Cícico, ¿no? Entonces, digo, Anfiloquio, tal vez alguien lo podría decir de manera más sencilla a Plústero. Y dice, y en vez de decir yo voy a endurecer el corazón, vamos a decir que en vez de endurecer va a significar permitiré. Y entonces se va a dar toda una explicación. Dice, ¿por qué? Y para eso, ahorita no lo puse porque no acabamos, porque este texto es bastante amplio, va a utilizar otros pasajes, tanto veterotestamentarios como novotestamentarios, para decir cómo ciertas palabras van a significar permitir. Y entonces ahí va a decir, todas estas palabras, y por eso pueden significar permitir. O otorgar o conceder. Y lo vuelve a repetir en el Anfiloquio primero, repite esta misma información y dice, claro, tal vez aparte de esto uno puede reconocer que esclirono, esto es endurecer, puede significar dar o permitir. Y esto es algo que no pone en el Anfiloquio, dice, esto provoca que se elimine toda consideración, no todo ruedo, literalmente como todo ruedo, de psicofantia, o sea, de hipocresía. ¿Por qué? Porque justamente se le está otorgando, de las cosas que va a decir Focio dentro de esta exégesis, es que una de las cosas que se está otorgando es el no meterse, el no inmiscuirse en el pensamiento y en el libre albedrío de la persona, porque así se elimina, así se impide que alguien se meta justamente en que Dios se meta en pues las decisiones de la persona. Y bueno, esto lo va a decir después para que podamos continuar. Sí. Y dentro de este Anfiloquio, diciendo justamente que con esto se hace como los dos sentidos, uno como el último de decir que es como permitir, otorgar, dice, ¿y de dónde viene todo esto? O sea, ¿cómo puedo llegar yo a decir que esto es, que justamente es permitir? Y lo dice de una manera
justamente, o bueno, bastante interesante, porque dice que de las palabras que decimos nosotros sin hijos de manera acostumbrada, tanto sobre Dios, o sea, sobre las palabras de Dios, hay cosas que no son o no se podrían ser ni difíciles de entender, ni que tienen como falta de comprensión, o sea, el famoso non sequitur. Sino que tanto estas palabras que nosotros utilizamos, Grecia, o sea, el griego antiguo, así utilizando como metonimia, utiliza estos sentidos, estas palabras, aunque no las utiliza, y dice, pero también la costumbre, nosotros tenemos la costumbre de las palabras sagradas. Entonces, si nosotros podemos llegar a decir que justamente endurecer significa permitir, es porque ya existe esta costumbre que nosotros hacemos a lo largo de los siglos. Y bueno, creo que está dentro de los 5 minutos nada más para concluir. Entonces, aquí tienen un ejemplo, sobre todo el más amplio porque los otros son más breves, en el que se puede ver este tipo de metodología de cómo es la interpretación frente a la falta justamente de la lengua, pero con este sentido, porque una de las cosas que también va a decir Focio en el primer anfiloquio es que todo lo que va a decir no va a decir nada que esté en contra de lo que está establecido, ¿no? Porque además, pues, estuvo en un exilio, después en el 886 lo van a mandar nuevamente al exilio por otras cuestiones políticas. Entonces, aquí también trata de cuidarse, de no decir nada ajeno a lo que podría parecer herético, y entonces tiene que idear la manera también de poder hablar con su amigo y decir, bueno, cómo se tiene que interpretar esto sin que parezca que estemos cayendo en una herejía. Y bueno, les agradezco. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pasamos con Daniel Faustino Hernández. Su ponencia lleva por título Traducción e interpretación, historia y dificultad en la traducción del texto sagrado. Bien. La versión Reina Valera de la Biblia 1960 es una de las versiones que más se leen o las más utilizadas en habla hispana, principalmente en el círculo protestante. A pesar de ser una de las versiones más citadas, es preciso decir que dicha versión contiene un gran número de variantes, por no decir errores, con respecto a otras. Las preguntas que surgen a partir de esto es si las personas rigen su vida a partir de este texto sagrado. ¿Repercute esto en la vida de las personas que leen esta versión en lugar de otras? ¿A qué se deben dichas variantes? La respuesta no es fácil, ya que primero se tiene que contestar a otras preguntas, como son: ¿a qué problemas se enfrenta un traductor? ¿Se traduce literalmente de un idioma a otro o es necesaria una labor de interpretación? Para dar respuesta a tales preguntas, en esta presentación se analizarán los problemas de traducción a los que tuvo que enfrentarse Casiodoro de Reina en su traducción conocida como La Biblia del Oso de 1569, comenzando con una pequeña biografía, pasando a los asuntos de puntuación, los problemas entre mayúsculas y minúsculas y concluyendo con las variantes textuales o pasajes agregados. Comenzó su labor, Casiodoro de Reina, su labor de traducción poco después de su llegada a Ginebra. Nació en Montemolín, España, en 1520 aproximadamente. Desde su juventud se dedicó como un monje en el monasterio de San Isidro en Sevilla, una comunidad de la Orden de los Jerónimos. Debido a la lectura de textos protestantes y su inclinación a ellos, un grupo de monjes, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, comenzaron a ser perseguidos por la Inquisición, de manera que en 1557 tuvieron que verse en la necesidad de huir. El destino fue Ginebra, un lugar en donde se abrazaban las ideas calvinistas. Su estancia fue muy breve, ya que existían ideas que no compartía con los calvinistas. Tuvo un paso por Londres en 1559, en donde encontró cobijo bajo la sombra de Isabel I. Sin embargo, no duraría mucho tiempo, ya que fue acusado de tener relaciones sexuales con varón, acusación que más tarde se demostraría como falsa. Sin embargo, antes de probar su inocencia, tuvo que huir a Frankfurt en el año 1563, en donde recibió su nombramiento como pastor, pues tiempo después, en el 1593, labor que duraría pues muy poco tiempo, porque un año después moriría, bueno, unos meses. Su muerte se fecha en el 15 de marzo de 1594.
Su labor de traducción, poco después de su llegada a Ginebra en el 1557, una labor que le llevaría 12 años, en medio de persecuciones por la Inquisición, vagando de una ciudad a otra, perdiendo partes de su trabajo en esos traslados, problemas económicos, acusaciones, enfermedad, hasta que logró su obra ver la luz en 1569, conocida como la Biblia del Oso, porque en la portada tenía un oso. Esto también para evitar problemas con la Inquisición, ya que se tenía problemas con algunas imágenes religiosas, ¿no? Posteriormente, esta traducción tuvo su primera revisión a cargo de Cipriano de Valera en el 1602, otra revisión en 1862, otra en 1909 y otra en 1960, siendo esta última la muy conocida Reina Valera 1960. Hubieron más traducciones todavía, más revisiones, pero la que nos importa es esta porque es una de las más leídas en habla hispana. El primer punto que vamos a tratar van a ser los problemas de traducción. Bien, los traductores bíblicos se enfrentaron con algunas dificultades para su traducción, lo cual obligó a realizar un trabajo de interpretación. Una de esas dificultades eran los signos de puntuación, los cuales no existían en el griego koiné, que era el griego en que se había escrito el Nuevo Testamento, ni en el hebreo bíblico. Otra se debía al problema entre mayúsculas y minúsculas, pues el Nuevo Testamento solo contenía mayúsculas y en el caso del Antiguo Testamento el hebreo no contenía una distinción así. Uno de los imágenes que se proyectaron hace un momento, me di cuenta que ahí habían unos textos sin puntuación, sin comas, sin nada de eso, pues es más o menos la idea. Bueno, en cuanto a la primera dificultad, al no existir signos de puntuación, el traductor se enfrenta con la duda de colocación en estos y por lo tanto también en la forma de acomodar las palabras en la traducción. De manera que para llevar a cabo este trabajo es necesario una labor hermenéutica. Sin embargo, al ser colocados de una manera o de otra, trae como consecuencia que el texto sea interpretado y aplicado de manera diferente por el lector que se acerca al texto. El ejemplo de esto son los siguientes pasajes bíblicos en diferentes versiones. Voy a citar algunos pasajes bíblicos. Primero, la primera cita va a ser de Reina Valera 1960 y vamos a ver sus variantes en otras versiones. Bueno, el pasaje que veremos primero es la carta del apóstol Pablo a los Romanos 9:5, abro comillas, que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cierro comillas. El signo de puntuación aquí sugiere que Jesús es Dios. Esta misma idea se remarca en la puntuación de la Biblia del Oso, Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional, entre otras. Sin embargo, otras versiones, al puntuar de manera distinta, sugieren una interpretación totalmente distinta, diferente. Este es el caso de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo y, por supuesto, la versión utilizada por los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, quienes no creen que Jesús sea Dios. Esta versión de los testigos de Jehová traduce, abro comillas, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito por siempre. Amén. Cierro comillas. En las primeras traducciones antes citadas mencionan el Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos, dando a conocer que Jesús es Dios. En el caso de las segundas, dice Dios es bendito por los siglos, de modo que se pone en juego la divinidad de Jesús en esa versión. Otro pasaje de este tipo es Isaías 43, abro comillas, voz que clama en el desierto, preparen el camino a Jehová, punto y coma, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, cierro comillas. Si bien la Biblia del Oso tiene esta misma puntuación, otras versiones colocan un punto y coma en distinto lugar, dando como resultado una interpretación diferente. En el caso de la Nueva Versión Internacional que traduce, abro comillas, una voz proclama, preparen en el desierto camino para el Señor, punto y coma, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. La primera versión sugiere que una voz clama en el desierto. La segunda versión, al puntuar una voz clama, dice, preparen en el desierto un camino al Señor. Entonces la primera traducción se entiende como que una voz clama en el desierto y las otras versiones se entiende como que en el desierto se prepara el camino al Señor. Lo que pasa aquí, o lo que parece que es la traducción un poco más acertada, podría ser una voz proclama, y es que en el desierto se prepara el camino al Señor. ¿Por qué?
Porque precisamente el libro de Isaías, a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 55, va a describir cómo va a ser el retorno del pueblo de su cautiverio en Babilonia hacia Jerusalén. Entonces, todos estos capítulos van a mostrar cómo va a ser el regreso del pueblo. Y por eso inmediatamente el versículo 4 comienza diciendo, todo llano se ha alzado, todo monte se ha bajado y todo camino torcido se ha enderezado, ¿no? ¿Para qué? Para que el pueblo tenga un regreso placentero. Entonces parece que es esta versión en la cual dice que en el desierto se prepara este camino. Bueno, problemas. Ahora el segundo punto son los problemas entre mayúsculas y minúsculas. La siguiente dificultad en la traducción del texto bíblico se debe a la colocación de mayúsculas y minúsculas. Dicha dificultad se encuentra en que tanto el hebreo como el griego de los escritores bíblicos no existían mayúsculas y minúsculas, pues en el caso del hebreo no había tal diferencia y en el caso del griego, pues los textos eran mayúsculos. Debido a esto, el traductor tuvo que enfrentarse a la interpretación, como son en los siguientes casos. El Evangelio, según San Juan 1:1, dice lo siguiente, abro comillas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios con mayúscula. Cierro comillas. En este caso, la traducción da a conocer que Jesús, quien es el verbo, era Dios, y aunque la mayor parte de las versiones traducen Dios con mayúscula, sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo, utilizada por los testigos de Jehová, traduce de la siguiente forma. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, colocando Dios con minúscula, interpretando que si bien se puede entender que Jesús es Dios, pues no es un Dios todopoderoso, es un Dios más pequeño y por lo tanto no se está refiriendo al mismo Jehová, o sea, no son el mismo. Otro ejemplo de este tipo es Mateo 5:3, que dice, abro comillas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, cierro comillas. Aunque la mayoría de las versiones colocan espíritu con minúscula, la Biblia de Jerusalén en algunas de las traducciones más antiguas colocaban espíritu con mayúscula. Entonces aquí es el problema en el que se enfrenta el traductor. Si no hay esa distinción, ¿qué pongo? Porque si le pone espíritu con minúscula, se refiere al espíritu del hombre, pero si me refiero a espíritu con mayúscula, me refiero al Espíritu Santo. Pobres en espíritu del hombre o Espíritu Santo. Y parece que este pasaje concuerda un poco más en la interpretación a que tendría que ir una E mayúscula, ya que el capítulo 5 de Mateo, Jesús comienza a explicar más o menos como este paso que va a haber en la conversión del ser humano. Por eso comienza con eso, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se dan cuenta que no tienen a Dios, los que se dan cuenta de su miseria en Dios. Ese es el primer paso de la conversión, darse cuenta que no tiene uno a Dios. Y el segundo es, la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran? Pues lloran porque se dan cuenta que no tienen a Dios y comienza la conversión del ser humano. Por tanto, parece que quedaría un poco mejor con mayúscula. Pero ahí está la variante o las diferentes interpretaciones que a las que se llega a enfrentar el traductor. Bueno, este mismo caso sucede en pasajes como Romanos 8:15, 1 Corintios 14:14, 1 Pedro 3:18, Génesis 1:2, entre otros. Por último, quiero ver las variantes textuales. En este último caso, uno de los casos más criticados de estos llamados variantes textuales o pasajes agregados, para este caso se tiene que decir que hay pasajes bíblicos que en algunas versiones desaparecen, lo cual indudablemente genera distintas interpretaciones, ya sea por su visibilidad o por su ausencia. Uno de estos casos es en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 3, en la segunda parte, en la parte B, y el versículo 4, dice Reina Valera, abro comillas, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cierro comillas. Estos pasajes se encuentran también en la Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo, hay otras también lo contienen. Sin embargo, otras versiones lo omiten totalmente, dejando el versículo 4 en blanco y pasando al versículo 5. Ejemplo de tales versiones son la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, NBI, solo por citar algunas de las más conocidas. Son pasajes que aparecen en algunas versiones y en algunas no. Ahorita vamos a ver por qué aparecen o por qué no aparecen. Bien, el aparato crítico que posee el Nuevo Testamento en griego, referente a este versículo, bueno, no se alcanzará a ver hasta allá, pero pues en los textos griegos tienen un aparato crítico en la parte de acá abajo, en donde aparecen muchos simbolitos, ¿no? Cada simbolito tiene su porqué.
En este pasaje de Juan aparece la letra A, que quiere decir precisamente que el comité editorial tiene la mayor certeza que esta omisión es correcta, que se tiene que omitir. Aparecen a veces A, B o C, y son los niveles de certeza. A es pues cierto, B pues hay más o menos duda, y C pues es erróneo, ¿no? Entonces aquí aparece la letra A, dando a conocer que se tendría que omitir. Bueno, colocando además los textos antiguos, este aparato crítico pone en la parte de abajo los textos antiguos que sí contienen el versículo y cuáles no lo contienen, en cuáles está omitido. En este texto aparece que los manuscritos que lo contienen son el papiro 56 y el papiro 75, que son de principios del siglo III, pero también el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. El Códice Sinaítico está simbolizado por una letra Aleph y el Vaticano por una B. Estos son del siglo IV. Por otra parte, los que sí contienen son el Códice Alejandrino del siglo V, el Códice de Efraín en su revisión del siglo IX, el Códice Regio, entre otros posteriores al siglo VIII. Esto da a conocer que los textos más antiguos no contienen este versículo y que, por tanto, puede ser un añadido en textos posteriores. Entonces, los textos más antiguos, que son el del siglo IV y los del siglo III, no existe este pasaje, pero en otros más posteriores sí aparece. Entonces, parece que los copistas ahí le metieron ahí algunos pasajes de más o algunas cosas que parece que eran tradiciones. Bien, otro pasaje controversial para los exégetas se encuentra en Mateo 27, abro comillas. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Reina Valera, cierro comillas. La Biblia del Oso contiene una traducción similar. Sin embargo, versiones como Nueva Traducción Internacional, la Biblia de Jerusalén o Dios habla hoy, no incluyen recibiréis lo que sea justo. Para muchos exégetas bíblicos, esto último arruina el sentido del mensaje que quiere transmitir Mateo. ¿Por qué? Porque este pasaje que acabo de citar es la parábola de los obreros de la viña que cuenta Jesús. Esta parábola de los obreros de la viña es una respuesta a una pregunta que se da en el capítulo 19. En el capítulo 19 se da el incidente del joven rico. Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces Pedro se le acerca y le dice, maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué nos vas a dar? Entonces, como respuesta a esa pregunta de Pedro, se lanza el capítulo 20 con la parábola de los obreros de la viña. Entonces, este pasaje va a dar esa respuesta a esa pregunta, y cuando dice, recibiréis lo que sea justo, se está refiriendo a que Jesús comienza a contar esta parábola y dice, un hombre de familia, un padre de familia, salió a contratar obreros para su viña, salió a la hora primera y hizo pues trato con ellos en un denario al día, que era el salario, ¿no?, de un día. Dice después a la hora tercera, después a la hora sexta, a la hora novena, se encuentra con unos a la hora 1/10, que solamente iban a trabajar 1 hora, y les pregunta, ¿ustedes por qué están aquí desocupados sin hacer nada? Y ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Reina Valera dice, entonces pues que Jesús les dice, ¿no? El Señor les dice, vayan a trabajar a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Eso no tendría que ir. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús lo que quiere enseñar a sus discípulos es que cualquiera que le sigue lo tiene que hacer sin esperar recibir algo a cambio. A la pregunta de Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Jesús está enseñando que cualquiera que sigue no tiene que seguir a Dios, o en este caso, por recibir algo, ¿no? Entonces arruina el sentido del pasaje si le ponemos recibiréis lo que sea justo, porque entonces uno trabaja y en este caso espera recibir algo a cambio, ¿no? Cosa que no tiene que ver con este mensaje. Bueno, pasajes similares se encuentran en Mateo 6:13, Mateo 17:21, Mateo 18:11, Hechos 8:37. Hay algunos textos que simplemente, por ejemplo, en Hechos 8:37, unos llegan al 36, el 37 lo dejan en blanco porque es un añadido y se brincan al 38. ¿O qué más se podría decir del Evangelio de Marcos, que en los manuscritos más antiguos concluye en el 15:8, dejando fuera la aparición de Jesús a María Magdalena y a sus discípulos, la gran comisión y la ascensión de Jesús? La primera carta de Juan 5:7, en donde muchos encontraron respaldo para hablar de la Trinidad, pero no se encuentra presente en manuscritos antiguos anteriores al siglo XIV. Solo por hacer mención de algunos de los muchos pasajes bíblicos en donde parecen ser incompletos o en algunos casos desaparecen, dependiendo de la versión que se lea,
que al mismo tiempo influye en la interpretación y aplicación del lector que se acerca al texto. Este asunto de pasajes agregados se debe a que Casiodoro de Reina, en su traducción conocida como la Biblia del Oso, que es la de 1569, utilizó como base para el Nuevo Testamento el Textus Receptus, griego de Erasmo de Rotterdam, quien a su vez se basó en manuscritos del siglo XIII y manuscritos del siglo XIII, XIV y XV, que estos no contenían estos añadidos. La Biblia del Oso tuvo una primera revisión, como ya vimos, en el 1602 por Cipriano de Valera, conocida como la Biblia del Cántaro. A partir de los apellidos se formó Reina Valera, que tuvo revisiones posteriores, que son las que ya vimos. Bueno, ¿a qué llegamos con todo esto? De acuerdo a lo revisado hasta aquí, se puede ver que la labor de un traductor en un texto cualquiera no es solo asunto de traducción, sino también de interpretación. Al pasar de un texto a otro, se enfrenta a una temporalidad, a un lenguaje, a una costumbre, a una geografía distinta, de modo que al pasar de una lengua y un lugar distinto, el traductor se encuentra con la dificultad de traducir literalmente el texto. Esa es su dificultad, por lo cual es necesario hacer un ejercicio hermenéutico. Con esto también se ha podido observar que no solo influye el problema idiomático, sino que, aunado a este asunto, se encuentra el texto en el cual se basa un traductor para generar una versión. Las diferentes versiones que se tienen de un mismo libro por diferentes editoriales llevan este mismo asunto de traducción e interpretación. Hablando de los libros así en general, no solamente el bíblico, a veces las personas eligen una traducción sobre algunas otras. Lo cierto es que si alguien pretende ser un estudioso e investigador serio, no puede casarse con una sola versión, sino que tendrá que tener en cuenta las demás traducciones y hacer un ejercicio de comparación, llevando esto a un trabajo arduo de lectura. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones de precisión quirúrgica prácticamente. Vamos a pasar al turno de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, una aportación, ahí arriba. Muchísimas gracias. Felicidades a los dos. Pedro, me gustó muchísimo el discurso de Focio para tratar de descubrir estas palabras, aunque no tuviera la competencia del hebreo, porque, bueno, dadas la tradición y los resultados de otras interpretaciones, pues me pareció muy asombroso cómo es que cambió, ¿no?, a permitir. Es decir, algo como que resulta un poco etimológicamente en hebreo difícil, pero pues el proceso que hizo Focio yo creo que fue en su momento con lo que tuvo y la forma en la que lo interpretó. A mí me gustaría mucho más que abundaras justo de estas personas de las que abrevó para tomar esa decisión, porque para mí es verdaderamente un cambio muy importante en la traductología y pues en su labor que hizo de rescatar textos. Muchas gracias. Sí, bueno, cuando me puse a buscar información para la ponencia y dije, bueno, a ver si en algún momento utiliza Focio palabras del hebreo, a ver aquí qué es el hebreo. Y pues no, o sea, en la biblioteca, por ejemplo, habla en algún momento sobre Julio Africano, que escribió una crónica en el siglo III y que tuvo contacto con Orígenes, ¿no? Julio Africano. Y de las cosas que le llaman la atención a Focio, pues justamente es que dice que hay ciertas palabras en hebreo que no son hebreas, sino que más bien vienen del griego, ¿no? Entonces, que son cosas que se discutieron entre Julio Africano y Orígenes, pero son cosas que le llaman la atención, ¿no? Entonces, las coloca en la biblioteca diciendo, esto es algo de interés. Entonces, por lo menos sabemos que no tiene esa competencia del hebreo. Pero para y de las cosas que sí sabe, o sea, de las cosas que no se le olvida es que hay varias ediciones de lo que nosotros falsamente llamamos Septuaginta, porque la Septuaginta como la conocemos hoy en día no existe, ¿no? O sea, la Septuaginta solo fue una traducción hecha en el siglo III para un grupo muy específico que hablaban arameo y que hablaban griego en Alejandría. Y el mismo Focio lo sabe porque el Focio tiene un anfiloquio que habla de cuántas ediciones existieron del Antiguo Testamento y va señalando que hay 6, ¿no? Entonces, en ese aspecto sabe que lo que está revisando es una traducción del Antiguo Testamento, aunque
no deja de darle ese matiz divino, ¿no? O sea, una de las cosas interesantes es que por un lado, y es algo que noto interesante frente a la, no digo que a todos, pero a cierta mentalidad, sobre todo en el Renacimiento, ¿no? Latina, que es como, pues la Vulgata sigue siendo, que tampoco la Vulgata es Vulgata, bueno, pero es otra cosa, que la traducción latina es igualmente divina como el griego, como el hebreo, ¿no? Que es una tradición. Entonces, no le deja de dar ese lugar, pero sí sabe que al final no trata con otra cosa que la traducción, y por eso se hace uso de estos autores, de esos comentaristas. Y una de las cosas que yo tengo así como mi sospecha es que dentro de este tiempo de exilio, entre todas las cosas y las notas que pudo haber tenido, Focio tenía en la mano un manuscrito de cadenas, ¿no? Porque algo que se ve a lo largo de muchas de las cartas y muchos de los anfiloquios es que da uno de cómo se debe interpretar esta palabra, cómo se debe interpretar este pasaje, y muchas de las ocasiones tiene algún antecedente con alguna cadena, pues con alguna cadena, ¿no? Y para quien no sepa, bueno, las cadenas es el término técnico que se utilizaban para la colección de extractos, de fragmentos de comentaristas, que no solamente tienen que ser de los padres de la Iglesia, hay cadenas de Foso y de autores posteriores sobre algún pasaje, tanto veterotestamentario como neotestamentario, pues al grado justamente que uno de los grandes editores de las cadenas, Staff, en el 1933, pues hizo también de Focio. Entonces, más bien, o sea, justamente es esta idea de cómo abrevió y cómo todo eso, yo tengo la idea de que justamente tenía ahí a la mano algún manuscrito de cadenas y por eso pudo utilizarlos, porque también, por ejemplo, utiliza autores que no se nos conservan, que son muy raros, como Severiano, o sea, utiliza varios autores, claro, utiliza autores conocidos, o muy conocidos, Juan Crisóstomo, etcétera, pero también utiliza autores no tan conocidos, y esa es como mi idea dijo, ¿cómo hay esta información? Bueno, de aquí lo hago. Entonces, esa es como sabiendo pues todas las carencias que tenía. ¿Alguna pregunta más? Ya todos tienen hambre. Aquí hay una pregunta. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo quería preguntarte, Daniel, ¿cómo era, o sea, cuál era la metodología que se utilizaba como para distinguir si era una A, una B o una C? Por ejemplo, ¿no? De lo que los dijiste, de los distintos grados de duda y certeza sobre los textos. Y si nos pudieras contar un poquito más sobre eso, de cómo se distingue, por ejemplo, o sea, cómo se discute la veracidad de una puntuación u otra, de las mayúsculas, todos los casos que has ido nombrando, si pudieras un poco ahondar a lo mejor en eso, ¿no? En esa discusión que está detrás de las diferentes versiones. Gracias. Sí, muchas gracias. Es muy buena su pregunta porque precisamente esto tiene que ver más con un ejercicio de interpretación precisamente. Digo, los traductores lo que hicieron fue hacer eso. O sea, no tenían esa distinción. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que interpretar. El caso de, por ejemplo, Casiodoro de Reina, pues tuvo el problema de que en su tiempo se encontraba también limitado. Yo no lo culpo. Estaba limitado con los textos también. No existían textos que después se encontraron, ¿no? Los rollos del Qumran en el Mar Muerto. Se encontraron algunos otros textos pues, más antiguos que dieron luz precisamente a cosas que no se tenían antes. Entonces, más que nada fue un ejercicio de interpretación que ellos tuvieron que hacer. Se enfrentaban con una palabra y ¿qué le pongo aquí? ¿A qué se refiere? Y tuvieron que interpretar y fue el caso. Pasado mucho tiempo, pues luego se fueron descubriendo más textos, pues existió más información y ya las otras versiones pues ya tenían versiones, por ejemplo, tenían los manuscritos del siglo IV, los del principios del siglo III, papiros, que no se tenían en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues Casiodoro de Reina simplemente ocupó lo que tenía a la mano el texto de Erasmo, Erasmo tenía a su vez los textos del siglo XIII
y pues hasta ahí se quedó. Habían ya algunos textos más antiguos, pero lo que pasó con Erasmo fue que quisieron apresurar sus traducciones, porque estaban también a punto de salir algunas otras. Entonces fue este ejercicio de una carrera de sacar primero un texto, pero también el que se veían limitados por textos que tenían. En el caso de las puntuaciones, pues lo mismo, tanto las puntuaciones como las mayúsculas y minúsculas tuvieron que ser un ejercicio de interpretación. ¿A qué se refiere el texto? Y como no habían puntos y comas, ¿en dónde pongo punto, en dónde pongo coma? Y se enfrentaron a eso, ¿no? Ya con el tiempo, pues hoy tenemos más información, tenemos pues muchísimas otras fuentes que no se tenían en ese tiempo, y ahora pues se nota un poco esa diferencia. Por eso ya traducciones más nuevas, vamos a decirlo así, ya puntúan diferente a Reina Valera, ya ponen mayúsculas en donde Reina Valera quizás no puso, pero por este ejercicio que se tuvo, ¿no? Con respecto a esta metodología que se utiliza en el aparato crítico para saber si es A, B o C, para saber si sí o no, precisamente pues es lo que hacen ellos. Si dicen, bueno, es más fácil decir que un texto antiguo entre menos cosas tiene, parece que es más puro. Un texto que está más adelantado, que es de tiempos posteriores, que tenga ahí algunas otras cosas que no tienen esos, pues parece que entonces es más lógico decir que tienen aumento o que se le aumentaron esas otras traducciones a estas, ¿no? Entonces lo que hacen estas personas es poner A, B o C dependiendo del grado, porque, bueno, esto se basa precisamente en saber qué textos antiguos lo contienen y qué textos no lo tienen. Si los textos más antiguos lo contienen, o lo contienen, ponen A, dando seguridad de que ahí está la base, ¿no? Si hay algunos antiguos que lo tienen y algunos no, por ejemplo, los más importantes parece que son el Sinaítico y el Vaticano, son los códices más antiguos, y el Papiro 52, el Papiro 56, entonces se basan más en eso. Si esos los tienen, hay nivel de seguridad de que es correcto, pero pues hay otros que no. Y también el aparato crítico pone en la parte de abajo qué padres de la iglesia incluso ocupaban en sus textos ese tipo de pasajes, ¿no? Entonces ya dicen, bueno, es de tal siglo, este es de tal siglo, entonces entre más antiguo es, creo que es más confiable, y en base a eso puntúan A, B o C. Muchas gracias. Muy interesante. Una pregunta sobre lo que acabas de responder sobre la metodología. Yo estaba pensando en la traducción de la Odisea, por ejemplo, que las traducciones más antiguas tenían errores de cuestión poética, de que la interpretación, por ejemplo, en la Odisea, de que las mujeres eran prostitutas, porque ese era el lenguaje que se usaba a lo mejor antiguamente, y cuando Emily Wilson hizo la nueva traducción, descubrió que eran esclavas. Así que es como una inversa de cuanto más cerca estaba, es como una cuestión de poética, ¿no? Sí, creo que en este caso pues surgen varias cuestiones aquí. Y pues uno es, precisamente ya comentaba aquí el compañero Pedro Emilio Riva, que se pierde mucho de una traducción a otra. O sea, se pierden, incluso a veces hacemos anacronismos, ¿no? Metemos conceptos en donde no van, y a veces nosotros los entendemos en nuestro tiempo como lo entendía queremos entender en nuestro tiempo estas palabras, y pensando que así lo entendían en otros tiempos, cuando no es así, ¿no? Las palabras en sí cambian, las palabras tienen diferente significado dependiendo en qué momento se llegara a dar, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve una discusión con un compañero que decía, no, es que la Biblia dice que si creyeres en tu corazón serás salvo, ¿no? Porque ahí dice la Biblia, ¿no? En el libro de Romanos, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, queremos entender que corazón se refiere a los sentimientos, porque hoy en día el corazón está asociado a los sentimientos, así lo asociamos, ¿no? Pero para los judíos el corazón no tenía nada que ver con los sentimientos, sino que los sentimientos venían de las entrañas, ¿no? Por eso el amor entrañable y las emociones venían de ahí para los judíos, y no del corazón como nosotros lo pensamos, ¿no? En nuestro tiempo. Y el corazón pues quería significar o significaba o simbolizaba la mente, ¿no?
Entonces, son diferentes cosas, diferentes épocas, y a veces queremos ponerlas así, ¿no? Es el caso, como usted menciona, el de la Odisea, ¿no? Prostitutas en su tiempo, esclavas en el nuestro, y queremos entender prostitutas como en el tiempo nuestro, cuando en el tiempo de ellos significaba algo totalmente ajeno, ¿no? Y es el caso de pasar de una traducción a otra, de una lengua a otra, porque fue el caso precisamente en la Vulgata Latina, cuando se tradujo, por ejemplo, este pasaje de Juan: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego dice, ¿no? En argenjo logos, caijo logos, en prostondeon, ¿no? Y este pasaje de el logos lo tradujeron como verbo o como razón, y así nos hemos traído toda la tradición, ¿no? Pero para los judíos en ese tiempo su logos no solamente significaba, o para los griegos no solamente significaba razón, sino que significaba, no solamente significaba palabra, sino razón. Pero cuando pasa al latín, en el latín no existe una palabra que signifique razón y que signifique palabra al mismo tiempo. Tienen que ponerle una y le ponen verbo, ¿no? Y a partir de ahí nos hemos traído pues esa palabra. Pero creo que es el problema de que pasa de un idioma a otro y de un tiempo a otro. Bueno, damos por cerrada esta mesa. Vamos a hacer un receso hasta las 4 y a partir de las 4 seguimos con las mesas. Gracias.